Buen día, mi grupo está conformado por Andrés Molano y quien les habla, John Gamboa. Hoy vamos a realizar la práctica de preparación y separación de mezclas. Su objetivo general es reconocer las características de los componentes de una mezcla, diferenciar entre los cambios físicos y químicos de la materia con base en la experimentación propuesta. Sus objetivos específicos son preparar las mezclas homogéneas y heterogéneas en casa utilizando elementos de uso común en cocina. Identificar el tipo de mezcla que se prepara en cada una de las experiencias de las prácticas y determinar el método empleado para la separación. Y argumentar las observaciones experimentales y resultados obtenidos con base en principios teóricos válidos. Bueno, yo les vengo a explicar la parte A del procedimiento del laboratorio. Entonces, lo que tenemos aquí es medio vaso de agua, tenemos medio vaso de café y tenemos otro vaso en el que vamos a, en el que vamos a echar la mezcla y vamos a filtrarlo en este embudo. Sí, en este embudo, en este filtro. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita mismo es coger el café y añadirlo aquí al agua. Y coger una cucharita y vamos a revolverlo, vamos a pasar a revolverlo, durante unos poquitos segundos. Listo. Una vez ya mezclado, lo vamos a pasar acá, ponemos el embudo y con el filtro aquí y añadimos la mezcla. Entonces aquí vamos añadiendo la mezcla. Listo. Entonces aquí listo, una vez mezclado y a la vez separado la mezcla, podemos ver que nos quedó el agua nos quedó un color como café, marroncito. Esto se debe a que el café se le alcanzó a incorporar antes de meterse aquí en el filtro. Y en el filtro nos quedó como tal la parte sólida del café, pero se alcanzó a mezclar, entonces también quedó como liquidito el sólido. Se alcanza a ver ahí cómo se quedó. Entonces, mediante el proceso de separación de filtración, obtuvimos este resultado, que fue que el agua quedó acá en el vaso de distinto color. Listo, ahora tenemos la parte A2 de nuestro procedimiento. Enfócame acá. Entonces aquí tenemos un vaso de agua, tenemos la sal y pues una cuchara y donde vamos a echar para después evaporar nuestra mezcla. Entonces vamos a proceder a meter la sal dentro del agua, la vamos a mezclar un poquito. Listo, ya una vez mezclada, la echamos aquí, echamos toda la mezcla y procedemos a calentarla. Entonces prendemos aquí el fuego y procedemos a esperar unos minutos mientras se calienta para ver qué es lo que nos resulta al final. Bueno, aquí ya después de haberlo dejado hervir y que se evaporara, vemos como el agua ya aquí se está terminando de evaporar y creó una solución salina que aquí, como podemos evidenciar, se cristalizó bastante la sal, la cantidad de sal que le eché. Por lo que aquí en este proceso de evaporación pudimos ver la cristalización de la sal y podemos ver cómo al final la sal queda después de haberse evaporado con el agua y al haberse mezclado. Y también pudimos ver una red cristalina que se formó al final. ¡Au! Está bien. Una red cristalina que se formó y vemos que cómo quedaría esto al inicio, que al inicio podríamos ver como cristalitos chiquitos de sal y al final nos quedó como una compuesta más sólida, por decirlo así, más compacta y más, como decirlo, más grande que al inicio. Entonces este fue el resultado final que tuvimos del procedimiento A2, que fue el método de separación por evaporación y que al final nos formó una red cristalina aquí en la... En el procedimiento B1 tenemos dos sólidos que son la harina
y el arroz, al momento de mezclarlos producimos una mezcla heterogénea, y el método que vamos a utilizar para su separación será el de tamizado, ya que el colador tiene unos orificios los cuales les permite el paso de una sustancia muy pequeña. Acá podemos observar cómo pasa la harina y va quedando el arroz. Ahora les vengo a presentar la parte B2 del procedimiento de separación de mezclas. Entonces, en este caso tenemos arroz, tenemos unas puntillas de acero y un imán. Entonces, ahorita vamos a proceder a mezclar primero el arroz junto con las puntillas de acero. Las mezclamos acá. Y vemos que aquí se mezcla una mezcla, aquí tenemos una mezcla heterogénea, porque al mezclarse se ven los dos elementos que son el arroz y los tornillos. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? Vamos a utilizar el imán y lo que vamos a hacer es separar las puntillas del arroz. Como podemos ver, cada puntilla se fue separando por el imán. Entonces aquí tenemos el método de separación de imantación. ¿Esto a qué se debe? A que el imán tiene propiedades magnéticas que proveen muchos electrones en dos polos, positivo y negativo, y las propiedades de la puntilla, al ser esto acero, está hecho de cromo y de hierro, que son altamente electromagnéticos, por lo que permite que el imán los atraiga. En el procedimiento C tenemos una botella con un poco de agua, le adicionamos aceite. Al momento de adicionar el aceite, este se convierte en una mezcla heterogénea. Por sí solo el agua y el aceite son mezclas homogéneas. Como podemos observar, no se mezclan porque el agua es un componente polar y el aceite es un componente apolar. El método que estamos utilizando, bueno, que vamos a utilizar, es la decantación. Después de adicionar el aceite, tapamos la botella. La tapa tiene que tener un agujero. Procedemos a tapar. Después de tapar, agitamos un poco la botella. Y ahora tenemos que permitir que salga el agua, más no el aceite. Entonces esperamos un momento a que se acabe esa espumita. Listo, ahora procedemos a invertir la botella y que salga solo el agua. Bueno, como podemos observar, el agua cambió un poco su tonalidad, el aceite sigue en su mismo estado. Bueno, y aquí tenemos nuestra tabla de resultados de los distintos procedimientos hechos en la práctica y sus distintos resultados, que son el antes y el después de la mezcla, su método de separación y por qué se separó la mezcla. Bueno, como conclusión de la práctica podemos tener que se evidenciaron distintos cambios de algunos elementos químicos tras la separación de mezclas y preparación de ellas, como por ejemplo en la parte A, que teníamos a sólidos y líquidos, como el agua y el café en el procedimiento A1, lo cual nos permitió identificar cómo el café se separaba del agua y el agua también cambiaba su estructura, como decirlo así, se unió, digamos, se mezcló con el café y cambió su color. También podemos evidenciarlo en el procedimiento A2, que fue con el agua y la sal, que por medio de evaporación pudimos identificar cómo la sal al final forma una red cristalina y forma varios cristales al fondo de la olla que se usó para ese momento, y el agua se evaporó. En la parte B podemos evidenciar dos métodos de separación, que en el B1 sería el tamizado,
que cogimos harina y arroz y nos permitió por medio de un colador separar las dos mezclas, en la cual abajo quedó la harina y arriba el arroz, y podemos identificar distintas diferencias en la composición de ambas al final. En la parte B2 también tuvimos una mezcla de dos sólidos que fueron la puntilla y el arroz, que por medio de un imán, que por medio de imantación, utilizando un imán, pudimos identificar cómo la puntilla se separaba del arroz por medio del campo magnético que entre estas dos se quedaba. Y en la parte C, que tuvimos dos líquidos, los cuales fueron el agua y el aceite, que al mezclarlos al inicio, pudimos ver que se seguía manteniendo como mezcla heterogénea por la diferencia de polaridades que estas dos tenían. Pero al hacer la parte de separación por medio de decantación, pudimos evidenciar que el agua tornó un color más blanquito, una tonalidad de blanco distinta al transparente normal que tiene el agua, y el aceite quedó al otro lado y cambió un poquito su estructura. Entonces aquí en todos estos procedimientos pudimos identificar los distintos cambios que generan las propiedades de cada elemento